Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos viendo algunas de las aproximaciones con respecto a la teología de estos capítulos 3 y 4 del libro de Josué. Es el pasaje del río Jordán, la entrada entonces a la tierra prometida. Nosotros decíamos que era un poco complicado este texto, ¿verdad? Aquí hay como dos textos que se fusionan y entonces algunas aproximaciones desde un sentido también explicativo, teológico, y esto es lo importante, que a nosotros nos interesa encontrar, entrar, saber lo elemental y lo fundamental de aquello que el autor sagrado está queriendo transmitir, la iglesia está queriendo entonces comunicar. Hay entonces algunas explicaciones a partir de diversas tradiciones. La mayoría de los comentaristas, incluidos entre ellos este famoso Noth, que es uno de los primeros, ¿verdad?, que comienza a hablar de esta situación, entonces nos dice que hay algunas fuentes en el Pentateuco que contienen el libro de Josué. Hay algunas fuentes, ¿verdad?, del Pentateuco que están aquí también, como siempre, ¿verdad? Hace parte igual, a pesar de que ya es el sexto libro, pero sin embargo, esas fuentes que también tienen su influencia sobre el libro de Josué. Ahora, para explicar el problema, recurren a las famosas tradiciones orales paralelas, tradiciones orales, o también al enriquecimiento progresivo de una tradición primitiva. ¿Qué significa enriquecimiento primitivo? Quiere decir que hay un texto fuente, un texto base, y luego entonces se va enriqueciendo. Estas son las fuentes
que se van agregando, las glosas que se van agregando. Entonces, eso significa que se van enriqueciendo en la medida que las tradiciones van hablando, en la medida en que los grupos van reflexionando, van agregando algunos elementos importantes para ellos dentro de su tradición. Lo difícil es retroceder hasta el relato original usado por el autor deuteronomista. Y aquí está entonces lo subrayado, lo elemental y lo fundamental. Es muy difícil retroceder, o sea, encontrar cuál es verdaderamente el texto original que utilizó el escritor deuteronomista. Eso es imposible, porque justamente si estamos hablando de un enriquecimiento, una tradición que agrega alguna glosa, que agrega entonces alguna explicación posterior y así sucesivamente, es bastante complicado entrar y saber y decir, bueno, esto es lo que se escribió al origen de todo, ¿verdad? ¿Por qué eso? Y porque justamente tampoco no tenemos los textos originales, el primer texto que se escribió y después sobre ese texto que se fueron corrigiendo o que se fueron agregando datos. Eso no tenemos. Hoy en día luego también sería imposible, ¿verdad? A pesar de que utilizamos todavía bolígrafos, lo que sea, cuadernos, no sé. Y ahí tal vez podés ver cuál es un poco, si es que queda, ese texto original. Pero hoy en día es como decir, en la computadora es la mejor manera de explicar. Vos tenés un texto y ahí escribiste algo, después leíste, no, aquí tengo que agregar, ahí nomás vos escribís, ya meté, pero después cuando imprimís no te dice que ese texto vos agregaste posteriormente, etc. No, te sale todo como si fuese un solo texto, ¿verdad? Entonces, algunas veces uno puede entender, sobre todo porque son textos que se introducen muchos años después. En ese sentido, por ahí puede haber esa posibilidad de entender y saber cuál es el texto que se introdujo posteriormente. ¿Por qué? Y por el lenguaje, que tal vez ese lenguaje no existía en el texto original, no existía en el sentido de que ni se pensaba en esa expresión, por ejemplo, ¿verdad? O esa posibilidad de que ese texto existiese en aquel tiempo. Es como decir, yo por ejemplo escribo un texto en el año 1950 y después aparece la palabra WhatsApp. 1950. Entonces, y dentro de ese texto aparece la palabra WhatsApp. ¿Qué pasa eso? ¿Existía eso? O le meto teléfono celular dentro de un texto del año 1950. Evidentemente que no puede ser. ¿Entienden? Porque eso no existía todavía. Pero sin embargo yo lo puedo introducir después, ahí está. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, que la palabra de Dios poco a poco se va enriqueciendo con las famosas glosas. Y esto es justamente para poner al día y sobre todo para dar a entender mejor a quien está escuchando, al lector, que pueda entender el mensaje. Hay un autor, Molenbeek, que descubre en estos capítulos dos tradiciones. Una centrada en la fundación del santuario de Gilgal. Entonces estos capítulos 3 y 4 de Josué, entonces según este autor, se encuentran dos, dice, tradiciones. La fundación del santuario de Gilgal, que solo es importante para las tribus de Rubén, Gad y Benjamín. Por eso que después volverá a aparecer, ¿verdad? Estas tres tribus son las únicas, ¿se acuerdan que nosotros habíamos estudiado? Son las tres únicas nombradas. Las tribus de Rubén, Gad y Benjamín. Otra que está vinculada con el santuario de Silo y las 12 tribus, que tiene una idea distinta del lugar por donde se pasa el Jordán, por Adam Damiyeh, más al norte. Todo lo demás son añadidos redaccionales. Entonces es interesante, pero viste cómo entonces uno tiene que ir entrando y tiene que procurar comprender dentro del contexto histórico
dentro del contexto cultural y en este caso también dentro de un contexto cultural, del culto, porque a ellos le están interesando y le están importando todo lo que significa el santuario de Gilgal para estas tres tribus, la de Rubén, Gad, Benjamín. Y sin embargo, para los otros que están vinculados al santuario de Silo, que está un poquitito más al norte, ellos incluso te dicen que el pasaje del Jordán, el paso del Jordán, fue por Adam Damiyeh, que es mucho más al norte. Hay otro autor que se llama Keller. Él también tiene otra presentación. Él presenta estos capítulos como el desarrollo progresivo de dos tradiciones distintas, una sobre el paso del Jordán y otra sobre las piedras de Gilgal. Entonces, para él, aquí hay dos tradiciones. Una tradición que nos quiere narrar sobre el paso del Jordán. Muy bien, el paso del Jordán. Pero también dice que hay otra tradición que se mezcla con esto y que nos quiere hablar sobre la cuestión de las piedras de Gilgal que se encuentran ahí en ese lugar. ¿De dónde vinieron esas piedras? ¿Por qué estas piedras están aquí? ¿Cuál es, entre comillas, la sacralidad de estas piedras? Y ahí entonces van uniendo los elementos. Es que cuando pasó el arca, cuando ellos pasaron el río Jordán, ahí los sacerdotes pusieron sus pies, pisaron encima el arca de la alianza, ¿entienden? Y después ahí Josué les dijo, vayan y traigan esas piedras y traigan y vamos a hacer aquí este monumento. ¿Se dan cuenta? Entonces va uniendo la tradición, le va dando importancia y le va dando ese sello de sacralidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981
50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Can't sleep tonight 'cause I'm kept up
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos mirando sobre la explicación, ¿verdad?, de distintas tradiciones, en este caso sobre el capítulo 3 y el capítulo 4, el paso del Jordán. Keller, decíamos, que presenta dos tradiciones. Él dice, está el paso del Jordán por una parte, y por otra parte está las piedras de Gilgal. Ahora, el motivo del paso está elaborado en el capítulo 3, del 1 al 17, y luego hace ese salto del 4, 10 al 19. Lo más antiguo hay que buscarlo en el capítulo 3, 14a y 16. Este núcleo se ha ido ampliando con distintos elementos que han introducido poco a poco a Josué, el arca, los sacerdotes, etc. Poco a poco entonces se fueron introduciendo, según, ¿verdad?, Keller, el que estudia entonces y nos dice y nos habla de estas dos tradiciones. Pero es interesante, ¿verdad?, porque mirando un poco así, nosotros podemos comprender. Él va entonces desde el 1 al 17 en las instrucciones de Josué a los israelitas. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. O sea, toda esta tradición, hasta el 17, ¿verdad? Luego, el centro y el caracú estaría para él, el capítulo 3, versículo 14a. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán. Ahí está. Entonces, y luego el capítulo 16, versículo. Las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a gran distancia cerca de Adam. Ahí está. La ciudad que está junto a Sartán. Y las que bajaban hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Así el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Ahí entonces, esto sería lo central para Keller. Bueno, y después los otros ya son agregados. Los temas entonces que se refieren a Josué, los temas que se refieren al arca y los temas que se refieren a los sacerdotes, como para darle la importancia a esta tradición. La tradición del paso, en todo caso, del pueblo hacia la tierra prometida. El río que se abre, etcétera, ellos que van cruzando. Ahora, está también la tradición de las piedras que se contiene en el capítulo 4, 1, 9 y luego 20, 24. Esta leyenda surgió como explicación de las piedras de Gilgal. Y claro, ellos se iban y se encontraban y estaba un enorme monumento ahí hecha de piedras. Entonces se preguntan enseguida, y bueno, ¿y qué son estas piedras? Incluso pone luego también como una catequesis, ¿verdad? Porque se pregunta. Dice en un momento, en el versículo, estamos en el versículo 6. ¿Qué significan para ustedes estas piedras? Le dicen, ¿verdad? Preguntan, ¿qué significan para ustedes? Y ustedes le responderán, las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza. Ahí ya viene la explicación, desde dónde toman después las piedras. O sea, esta es la tradición sobre la cuestión explicativa de las piedras. ¿De dónde trajeron esas piedras? Pero en el fondo, lo que ellos están viendo son las piedras, el monumento. Y entonces yo me pregunto, ¿y de dónde vienen esas piedras? Y entonces ahí dicen, esas piedras estaban en el lecho del río Jordán. En el momento en que los sacerdotes ponían sus pies, que tenían el arca de la alianza que iba atravesando el río Jordán. Y después Josué les dijo, vayan, traigan esas piedras, un hombre por cada tribu, las 12 tribus. Y fueron colocando aquí, e hicimos con esas piedras nada más y nada menos que en el momento en que entramos a la tierra prometida. Y este es el monumento que nos recuerda, el memorial. ¿Se dan cuenta? Añandeko Yareco ahí, bella. Yareco el hijo, Yareco monumento, que esto es aquello, ya mañana. Tu hijo te pregunta, ¿y qué vio esta estatua? ¿Y por qué tienen esto aquí? ¿Verdad? Y entonces uno mira y ahí comienza, ¿verdad? Y cada uno le va a explicar de acuerdo a su conocimiento, ¿verdad?
Aquí entonces lo que están queriendo explicar y dar a conocer es justamente porque después en la explicación que ellos le dan, dice, las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor. Cuando ella atravesó el Jordán, se abrieron las aguas del río. Y estas piedras son un memorial eterno. Ahí está el secreto de todo. Estas piedras son un memorial eterno. Ñande dikatu ñandere saray peñande yara oyapobe peñandere. Eso es lo que le está diciendo. Esta es una catequesis. Este es un libro pedagógico. Oye, acá ponayoga, ahí ponayoga. Peandere ya peande de güero mandu ata. Va eva peñande yara oyapobe pependere coebe. Va el año de yara oyapobe peñande netaneje. ¿Qué es lo que nos había regalado? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo nos acompañó? ¿Cómo es que el Señor entonces nos dio esa gracia, nos ofreció esa gracia? Bueno, estas son las cosas interesantísimas, ¿verdad? Que nosotros vamos encontrando en estos libros, pero para eso tenemos que reflexionar, para eso tenemos que entender, dejarnos guiar por personas que quemaron pestañas. Y no entonces por charlatanes que vienen y te dicen cualquier cosa, ¿verdad? O inventar bebé. Entonces, la palabra de Dios es un libro pedagógico muy importante, pero tenemos que entenderlo desde las ciencias auxiliares también. Cómo Dios nos habla y cómo Dios nos quiere transmitir su mensaje. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti, una alabanza a ti. Queridos amigos, estamos con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de Josué. Y estamos mirando este curso tan interesante sobre esta tradición, ¿verdad? Y las aproximaciones posibles sobre el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro del Éxodo, que es el paso del Jordán. Vamos a mirar un poco la leyenda de las piedras, decíamos. Porque ellos ven esas piedras, ven ese monumento y entonces se preguntan, ¿y qué significan estas piedras? ¿Y de dónde vienen estas piedras? Entonces, la leyenda de las piedras no se explica sin la del paso del río Jordán. Volvemos a insistir esto. Es decir, lo que nosotros encontramos para explicar la cuestión de las piedras, estas 12 piedras que están ahí y que hacen de monumento, solamente la entendemos en relación directa con el paso del Jordán. Esta es la más antigua explicación. Poco a poco se ha ido después refinando. Primero, presentando el milagro como obra del arca. Obra del arca, es decir, en la medida en que pone luego, ¿verdad?, los pies sobre las aguas del Jordán, como están llevando el arca y el arca está
al frente. Entonces esto se va abriendo. Luego, introduciendo a los sacerdotes como portadores autorizados, más tarde atribuyendo a Josué la función de jefe. Y por último, añadiendo toda clase de detalles. 12 portadores del arca, preparativos detallados, etc. La leyenda es resultado de una sola corriente de tradición, desarrollada a partir de la fe. Volvemos a insistir en este aspecto porque me parece que es lo esencial que nosotros entendamos, que todo lo que nosotros encontramos aquí es el resultado de una sola corriente de tradición, pero que desarrolla el autor sagrado a partir de la fe del pueblo, ¿verdad? De cómo Dios está actuando y cómo Dios se está manifestando. Ahora, si tenemos aquí dos tradiciones, porque eso es lo que estábamos manejando tanto en nuestro estudio anterior como aquí también estamos diciendo. Por una parte, lo del paso del Jordán y por otra parte, lo de las piedras, las tradiciones de las piedras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se unieron, la unión de estas dos tradiciones? Aunque podría pensarse que ya estuviesen unidas, ¿verdad?, estas tradiciones en época pre-israelita, parece más probable que esto de Gilgal fueran percibidas como símbolo de la experiencia salvífica de Israel en relación con la posesión de la tierra. Con la posesión de la tierra. Entonces, ese monumento de Gilgal. Y entonces se une el paso del Jordán, pero lo que queremos nosotros aquí marcar, señalar, es entonces que esta es nuestra tierra. Entonces es la posesión de la tierra más bien lo que se está queriendo demostrar con este monumento. ¿Y cómo se da esta posesión de la tierra? ¿Quién lo da? Y bueno, es Dios el que nos está conduciendo. Es Dios el que conduce a su pueblo. Se dan cuenta, Dios que viene, el arca, que entra en el Jordán, las aguas que forman diques. Ahí entonces traemos estas piedras como memorial eterno y permanente, luego decía, ¿verdad? Se dan, por ejemplo, los siguientes pasos. Vamos a ver. El primero, identificación de las masebás como piedras del Jordán. Es decir, lo que nosotros ahí tenemos como altar o tenemos como monumento, eso quiere decir, ¿verdad?, los masebás. Entonces nosotros lo identificamos como ¿qué cosa? Lo identificamos como piedras del Jordán. Identificamos como piedras del Jordán. B. La victoria sobre el Jordán en vista como victoria nacional. La victoria sobre el Jordán, ¿verdad? En vista como victoria nacional. Es decir, aquí nosotros triunfamos, estamos por encima de. Y el C recuerda a la gran liberación de Egipto. Entonces volvemos a mirar el otro elemento que ya habíamos visto en el capítulo 14, ¿verdad?, del libro del Éxodo. Entonces es una relectura sobre elementos donde Dios actúa, ¿verdad? Relectura de elementos donde Dios mismo se hace presente. Y esto es lo que nosotros entonces entendemos aquí y encontramos aquí. Esto recuerda entonces, en tercer lugar, la gran liberación del pueblo de Egipto, cuando ellos pasan el Mar Rojo. Resumiendo entonces, a ver, esta primera perspectiva, o vamos a decirlo así, este primer enfoque de estos autores. La tradición mantiene que el santuario de Gilgal transmite a los participantes en el culto una experiencia salvífica consistente en la vivencia de la posesión de la tierra y de un cruce maravilloso del Jordán, que actualiza la salida de Egipto mediante la acción del héroe Josué. Desgraciadamente, el Hieros Logos de Gilgal ha perdido su frescura originaria a través de un complejo proceso literario
Entonces, por eso un poco la complicación, decíamos, en el capítulo 3 y 4. O sea, eso que parecía que era bastante diáfano, y que actuar en mañana y le dejan entender, ¿verdad? Al unir estas tradiciones y al querer decir estas cosas, ¿verdad? Que estas piedras, este monumento, que está representando la posesión de la tierra, Peñandé, ¿verdad? La posesión de la tierra. Por otra parte, nosotros decimos que está bien, es la posesión de la tierra, pero también nosotros estamos mirando y estamos diciendo que ese monumento tiene un sello muy importante. ¿Y cuál es ese sello muy importante? Y fue que el arca de la alianza misma que estaba al frente, y ahí es donde se abrieron las aguas, formaron los diques, ¿verdad? Desde ahí nosotros traemos este monumento para demostrar como memorial, decía incluso perpetuo, para las otras generaciones. Entonces, como resumen, me parece importante. Pero ciertamente que fue perdiendo, decimos, la frescura originaria de toda esta narración por las glosas, ¿verdad? Por las glosas que de repente entonces le van debilitando a esa narración directa, que es mucho más concreta con respecto a el cruce del río Jordán y la entrada a la tierra prometida. Vamos a mirar otra tradición, otra explicación, otra perspectiva que tenemos sobre esta tradición. Entonces, hay un autor de apellido Dus, partiendo de que hay dos relatos distintos, siempre tenemos aquí dos relatos distintos. También Dus nos habla de dos relatos distintos sobre las piedras, uno sobre los que se colocan en el campamento, y hay otro relato sobre las que se colocan en el río. Distingue algunos estratos. Y vamos a verlo enseguida cuando volvamos con más de Yarañé, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos mirando este aspecto teológico que es tan importante. Estamos mirando este aspecto teológico que nos ayuda a entender estos dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Josué. Decíamos que el autor Dus nos habla también que el más antiguo de lo que encontramos aquí de esta tradición, de lo escrito, el más antiguo es una saga sobre el paso del Jordán, nacida como etiología del capítulo 4:9. Y entonces miramos un poco el capítulo 4:9 cuando dice: después Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí quedaron hasta el día de hoy. O sea, esta sería un poco la explicación, y ahora ellos quieren hacer desde un sentido etiológico. Es la etiología. Etiología quiere decir algo que yo veo
que yo conozco, que está ahí presente, pero no sé cuál es su origen. Y entonces, para explicar el origen, ¿por qué estas piedras? ¿Por qué este monumento está aquí? Y entonces comienzo a reflexionar. Y yo digo, este monumento está aquí porque esas piedras que están ahí son las que estaban en el lecho del río Jordán. En el momento en que se abrieron las aguas, los sacerdotes fueron colocando los pies sobre estas piedras. El arca de la alianza estaban llevando sobre sus hombros, igual, ¿no? Un sentido sacral, un sentido de todo lo que es sagrado. Y entonces eso es lo que ellos toman, dice, lo ponen aquí. Y ahora ellos lo están llevando ahí y organizando ese monumento, construyendo ese monumento. Entonces es una etiología. Me está explicando algo que yo estoy viendo y que de cierta manera no entendería si simplemente lo estuviese mirando. Entonces esto es según Dus, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos la etiología de este capítulo 4:9. Ahora, el segundo estrato supone también un enriquecimiento de la saga con la etiología de las piedras de Gilgal y de las 12 Nesiim. En el tercer estrato, el recopilador añade la figura de Josué y se vincula la saga con la de Jericó mediante el capítulo 3:16, que es lo que nosotros encontramos en el 3:16. Las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron a gran distancia cerca de Adam, la ciudad que está junto a Sartán, y las que bajaban hacia el mar de Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Entonces esto siempre nos está hablando también en este tercer estrato de una saga. Entonces aquí se añade también la figura de Josué y se vincula con la de Jericó mediante este capítulo. Ahora, hay un cuarto elemento que es el elemento de la reelaboración que hace la escuela deuteronomista, que no se identifica ya con el Deuteronomio de Noth. Usa como principio la gran valoración del arca. Aquí entonces otra tradición. Aquí entonces se valora la cuestión del arca de la alianza. Aquel ya no es más simplemente las aguas que se cortan, las aguas entonces, porque Dios es el que está interviniendo, sino que cómo ahora Dios está interviniendo. Entonces entra esta valoración grande que es el del arca de la alianza. Y por lo tanto, cuando está hablando de la presencia del arca en medio del pueblo y sobre todo que es llevada, ¿verdad? El arca que es llevada por los sacerdotes. Entonces le da esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza de decir, bueno, estas piedras y este monumento que nosotros encontramos aquí es como fruto de la presencia de Dios que nos hizo pasar el río Jordán. Bueno, estos son los primeros añadidos entonces que nosotros encontramos. También son añadidos antiguos. Ahora hay otro estrato que se traslada al capítulo 4:8 y se introduce el relato sobre las piedras de Gilgal. Aquí entra entonces las piedras de Gilgal como un relato que tenemos que explicar. Podríamos atribuirlo a un reelaborador sacerdotal. Siempre estamos hablando de reelaboración, repensamiento, darle el sentido a lo que nosotros estamos teniendo delante nuestro y así sucesivamente, ¿verdad? Porque utiliza la expresión Aarón Haedud, añadiendo el mi masab ragle hakohanim, o sea, los sacerdotes, que opera una serie de cambios que transforma profundamente a toda la saga que nosotros encontramos aquí. Este es entonces el famoso autor Dush, es lo que piensa un poco Dush. Ahora hay otro autor que tiene otra visión de esta tradición, que es Bock. A diferencia
de Douche no busca la solución en diversos estratos redaccionales. No se busca, según entonces Bock, en los estratos redaccionales, sino en diversas tradiciones paralelas. Directamente él está hablando de tradiciones, pero que son paralelas. El primer relato narra una marcha militar hacia Sitín, a Gilgal. El segundo relato es de carácter más bien cúltico y cuenta el paso del Jordán como una procesión. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces tenemos todo un camino como una procesión, ¿verdad? Donde Dios va al frente. Dios, entonces, el arca de la alianza. Entonces, esto es el sentido cúltico, según Bock. Y entonces, esto nos hace pensar como que la presencia de Dios dentro del pueblo y que ahora el pueblo, entonces, está agradeciendo a Dios. ¿Y cómo lo agradece? Lo agradece a través del culto. Muy bien, queridos amigos, tenemos más explicaciones. Sabemos que esto no es tan fácil, ¿verdad? Porque son siempre estudios muy profundos, estudios donde nuestros autores sagrados procuran, o mejor dicho, nuestros estudiosos, procuran mirar a nuestros autores sagrados en este deseo de comunicar a través de una pedagogía bíblica el mensaje elemental y fundamental de lo que Dios nos quiere transmitir hoy a cada uno de nosotros. Nos despedimos de esta manera por el día de hoy. Vamos a seguir con nuestro curso bíblico, vamos a mirar sobre estos cursos y vamos así entonces ir conociendo algo más sobre este capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Josué. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.